Lo ideal es que se sientan aquí como en casa, porque ellos tienen que integrarse en el centro y claro, tenemos que intentar que se sientan cómodos. Hacemos actividades de estimulación cognitiva que abarcan desde los conceptos básicos hasta la estimulación cognitiva de actividades más complejas como cálculo, memoria, lenguaje. Cuando un residente ingresa nuevo, durante las 6 primeras semanas que está aquí en el centro, los profesionales nos reunimos y hablamos sobre este residente y sobre otros residentes que ya han sido evaluados anteriormente y que evaluamos cada 6 meses. Hacemos manualidades, los miércoles baile, los jueves bingo y los viernes o acabamos la manualidad de la semana o si hace mejor tiempo jugamos a la petanca o hacemos algo más especial. La música les encanta, además es de un gran estímulo para ellos y les gusta mucho. O sea, escuchan cualquier música y ya los tienes bailando, cantando. Hay un equipo interdisciplinar bueno, que está formado por el fisioterapeuta, la psicóloga, los enfermeros y en principio el médico. Son la clave para valorar bien a los residentes y de ahí se sacan ya pues, unos objetivos y unas estrategias para intentar mejorar pues, su estado, su situación clínica y su estado de salud. Pues a la hora del ingreso, yo hago en la hoja de tratamiento, pongo, dependiendo de las patologías del enfermo, pues pues realizo unas dietas, pauto unas dietas específicas que pueden ser pues las que más se utilizan son para diabéticos, para hipertensos y fundamentalmente esas dos. Luego eso pasa a enfermería y enfermería pues luego lo pasa a cocina, entonces vamos un poco en escala, ¿no? Pero esos son un poco los pasos que seguimos. Y bueno, mi función es activar a los mayores, hacer actividad física en las sesiones grupales, rehabilitación, y bueno, junto con mi equipo interdisciplinar, pues valorarles y sobre todo intentar en esta última etapa de la vida pues mantenerlos activos en general. Sí, esta es mi casa. Y hacemos 3 veces a la semana sesiones grupales. Son ejercicios de mantenimiento, de neuromuscular, de coordinación, de ejercicios isométricos. Que pueden, en esta etapa pueden hacer muchas más cosas y mantenerse activos.